No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Estás escuchando el abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. El primer abierto de la semana en este lunes, se está acabando ya casi junio, en este 29 de junio que compartimos en el análisis con Cristina Monge. Hola Cristina, buenos días. Muy buenos días, Sastre. Con Elisa de la Nuez, bienvenida Elisa. ¿Qué tal? Buenos días. Y Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Tenemos mucha cuestión política que comentar. Mañana termina, lo decíamos en el informativo, el plazo para que se presenten las solicitudes de regularización de personas migrantes, con un balance que supera ya el 1 millón de personas beneficiadas, o que por lo menos han pedido acogerse a este proceso. El gobierno tendrá que ir resolviendo en unas semanas, en unos meses, cada una de las solicitudes. Luego nos lo va a contar Nicolás Castellano, y también con mucha cuestión política que ha tenido el fin de semana. Estamos en el análisis de la resaca de básicamente dos acontecimientos: el Comité Federal del PSOE, en el que hubo un cierre de filas en torno a Pedro Sánchez, y también ese Congreso del Partido Popular de Cataluña, donde acudió Alberto Núñez Feijóo para decir que para el PP el procés ya es pasado. Ya han pasado la página, justo en un punto político muy interesante desde el punto de vista del PP, porque se está acercando a Junts y a la vez se está acercando a Vox, cuyos votos necesita esta misma semana. Hoy empieza el debate de investidura este mediodía con el discurso de Juanma Moreno, que aspira a repetir como presidente de la Junta de Andalucía. Todos esos son los asuntos que comentaremos hoy en el abierto con Elisa, con Cristina y con Antón, pero antes, y como estamos haciendo desde el jueves, hay que empezar por Venezuela. A Caracas, a su capital, ha llegado ya la enviada especial de la cadena SER, que es Berta Reventós. Berta, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal, Sastre? ¿Cómo estás? Y quisiera que nos contaras cómo ha sido tu recorrido, porque has tenido que llegar por carretera. ¿Qué es lo que te has ido encontrando desde el sur hasta llegar al norte, a la zona más afectada en Caracas? Porque ya nos avanzabas a las 8 que lo que te has encontrado es una muestra de solidaridad, de ayuda internacional, pero también, sobre todo, como no podía ser por otra parte de otra manera, de los vecinos de Venezuela. Así es, nada más llegar al aeropuerto me he encontrado varias delegaciones de rescatistas de diferentes partes del mundo, Japón, Reino Unido y México en este caso, y en la carretera yendo hacia Caracas he visto por lo menos una decena de camionetas tipo pick-up llenas hasta arriba de medicamentos, ropa, mantas, colchones, comida y agua potable. Las conducían personas comunes y corrientes, que las hemos ido escuchando a lo largo de la mañana, que se han autoorganizado en sus pueblos y ciudades para llevar ayuda donde más se necesita ahora, que es fundamentalmente en La Guaira. Una vez en Caracas he podido ver una operación de rescate en un edificio derrumbado en el barrio de Los Palos Grandes, con un operativo conjunto entre Protección Civil y rescatistas internacionales, todo perfectamente organizado. Y alrededor varias personas brindaban comida caliente, apoyo y oraciones, sosteniendo velas en las manos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar. Había una conmoción muy grande en las calles de Caracas, y más entrada la noche he podido ver algunas decenas de personas en la calle que están durmiendo en tiendas de campaña o simplemente pasando tiempo fuera de su casa porque les da miedo que se les derrumbe. Ahí, Berta, una pregunta que nos estamos haciendo desde las primeras horas, y es ¿de qué manera puede llegar la ayuda? Ya no solo por el estado en el que estén las infraestructuras, sino también estamos escuchando a muchos vecinos que se quejan de falta de organización, dicen mala gestión de las autoridades, en este caso del gobierno de Venezuela. ¿Qué te has encontrado allí? ¿Cómo está siendo esa organización de la ayuda? La verdad es que lo que yo me he encontrado ha sido una gente con pocas ganas de criticar lo que se está haciendo y simplemente haciendo lo que se puede hacer ahora. Hay mucha ayuda que está llegando y se está distribuyendo a través de los llamados centros de acopio, que son puntos de referencia por toda la ciudad de Caracas, para que la gente lleve allí lo que quiere donar, y entonces una vez allí los voluntarios lo organizan, lo ordenan y lo envían a donde se necesite.
También los venezolanos están encontrando otras formas de apoyarse mutuamente en la calle, compartiendo un rato o cenando algo en un tupper. Como os decía, al caer la noche he visto a mucha más gente sentada en la calle, en sillas o en la acera, que por la tarde. Y al acercarme a preguntarles, pues me respondían eso, que tienen miedo de que los edificios donde viven se desplomen pronto, pero también que necesitan airearse porque esto que están viviendo es muy traumático. Ya van casi 5 días de los terremotos y todavía hay gente incrédula ante lo que ha sucedido, porque Venezuela no es un país que suele sufrir terremotos. Todo el mundo me decía esto, ¿no? Como hay otros países como México, Chile, que están preparados para esto, pero nosotros no. Entonces están todavía como procesando esto que les ha pasado. Ya no hay shock porque ya han pasado varios días, pero hay mucho cansancio y mucho dolor, sobre todo porque se espera y se asume que las cifras de muertos y desaparecidos solo van a aumentar en los próximos días. 1.450 fallecidos, más de 3.000 heridos es el último balance, pero en efecto Naciones Unidas ha advertido que habrá decenas de miles de muertos. Son las 2:35 de la madrugada ahora mismo allí en Caracas, así que Berta, muchas gracias, buenas noches para ti. Gracias, hasta luego. Hace unos minutos hemos podido hablar con Susana Arroyo, es portavoz de Cruz Roja Internacional. Susana, buenos días. Buenos días. Creo que acaba de regresar de La Guaira. ¿En qué situación se ha encontrado ese estado? La situación es devastadora. La destrucción, como lo muestran las imágenes, lo rodea todo. Igual hay pequeños rincones donde esa devastación se vuelve más cercana y más humana. Las paredes están, ¿no?, llenas de los nombres de las personas que están desaparecidas. En las esquinas se ven personas regalándose comida unas a las otras. Hay un sentido de la solidaridad muy grande que de alguna manera resulta un alivio en medio de tanta tragedia. Y hay necesidades urgentísimas de atender, particularmente en materia de salud, salud mental, agua, condiciones de higiene básicas, saneamiento, lugares para hacer deposiciones, y el escenario es tan dantesco como humano y amoroso. Lo más urgente ahora mismo, ¿qué es? Salud mental, sin duda. Es una de las prioridades, sigue temblando. La gente tiene muchísimo miedo, preocupación de que las estructuras que están frágiles colapsen por completo. Tienen miedo de volver a dormir en interiores. La gente continúa en la calle y cada vez que se mueve la tierra, pues se revive el horror del miércoles pasado. A la vez la gente está en duelo y ningún dolor en este momento aquí en este país es individual. El dolor de alguien que perdió a un familiar, a una mascota, pues a un ser amado, a un negocio de toda una vida, es el dolor de un vecino, de una vecina, y se contagia incluso a quienes venimos, ¿no?, de fuera. Así que prestar apoyo psicosocial es una de las prioridades, y por eso es también una de las acciones que Cruz Roja Española, entre ellas, dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja, está apoyando de manera prioritaria. ¿Se sigue moviendo la tierra? Se sigue moviendo. Hace un ratito, justo antes de hablar con ustedes, estuvo temblando, dormimos con la ropa puesta. Nuestros equipos en este momento, mientras conversamos y de manera casi milagrosa, están haciendo maniobras en un lugar que se llama Catia la Mar para sacar a una persona que encontramos con vida esta tarde, y a menudo hay que parar para evaluar el riesgo porque la tierra se sigue moviendo. Sí. Me decía que los familiares, los vecinos, en lo que quede de pared, muchos edificios inscriben el nombre de las personas a las que buscan. ¿Es todavía posible encontrar a personas con vida entre los escombros? La teoría dice que tras 72 horas eso se vuelve cada vez más difícil. Sin embargo, hoy, 90 y muchas horas después de los terremotos, nosotros, los equipos de Cruz Roja, encontramos a una persona, y otras misiones de búsqueda y rescate que vienen de otros países han encontrado a 2 más. Así que no es imposible, pero la constancia y lo más probable será que ahora empiece el momento de encontrar víctimas, de manejar cadáveres y de empezar a remover escombros y a empezar también con las demoliciones. ¿Hay gente suficiente para rescatar, para
ayudar a la gente que haya podido quedar o que pudiera quedar atrapada y para el levantamiento de los cadáveres? ¿Hay recursos suficientes en los hospitales? Yo he estado en varios terremotos antes y creo que en este es la primera vez que siento que ningún recurso es suficiente. Hay muchos recursos en la medida en que hay mucha solidaridad internacional, pero ninguno es suficiente. O sea, ninguna organización, ningún país, ninguna comunidad podría hacer frente a algo así en solitario, sin duda, pero incluso trabajando de manera coordinada y de la mano sentimos una gran impotencia también, preocupación de alguna manera de que pronto toda la atención que hay puesta en el terremoto se diluya y que todavía quede lo más difícil y lo más largo, ¿no? Y lo más laborioso por delante, que es volver a levantar comunidades enteras. Todavía hace falta mucha inversión para que haya medicinas, para que haya insumos en los hospitales, para que haya acceso a agua. Recordemos que hay muchas de las comunidades donde ya los accesos a servicios de salud antes del terremoto eran precarios, o donde el acceso al agua era precario. Había una situación de vulnerabilidad preexistente que hace todo más difícil. Así que el llamado es a que por favor la solidaridad no se detenga, que llegue de manera ordenada, complementaria y articulada para que podamos estar a la altura de lo que este desafío exige. ¿Usted nunca había visto algo así? No, he estado en Haití en los 2 terremotos, en Pisco, en México. No es ni más grande ni más pequeño en términos de complejidad. Todos los dolores son legítimos, ¿no? Y las víctimas de unos y de otros ocupan su lugar propio en el mundo, pero sí es cierto que es masivo, que se extiende, que duela en todas partes donde se mira y que la sensación muchas veces es por donde empezamos y luego poco a poco. Por eso iba al detalle de las paredes, ¿no? De los vecinos que se ayudan. Hoy mientras estábamos en las labores de búsqueda y rescate, pasaron vecinos y familias que venían de comunidades aledañas regalando melones a la gente que ayudaba. Todas esas cosas de alguna manera son síntomas de que aunque hay un cambio y una transformación permanente en el tejido social y económico de este país por generaciones, hay al mismo tiempo señales de que está saludable, de que tiene lo que se necesita para reconstruirse, que es un clarísimo y poderosísimo sentido de humanidad, de que me importa el dolor del otro y de que eso sea la base para la reconstrucción y para que la reconstrucción sea duradera. ¿Cuántos días lleva en Venezuela? Desde el viernes. ¿Cuántas horas ha dormido desde entonces? Muy poquitas, pero nos llevamos la cuenta. En estos momentos, de alguna manera el tiempo vuela y hay como este sentido de urgencia. Sí es cierto también que hay unos protocolos estrictos para cuidar de todo el personal humanitario. Está haciendo muchísimo calor en la zona afectada por el terremoto. Vemos que compañeros y compañeras de cuerpos de bomberos, de rescatistas, llegan también con deshidratación, cuadros de cansancio severo, que los equipos de la Cruz Roja están también atendiendo, ¿no? El cuidado entre cuidadores, que es indispensable en estos momentos, y también por eso de alguna manera nos ocupa poder canalizar de manera adecuada toda la solidaridad espontánea que hay también, porque estamos pues cansados y expuestos quienes estamos aquí ayudando, porque somos trabajadores humanitarios o voluntarios, voluntarias, pero también las personas que se acercan de manera espontánea con herramientas, ¿no? A remover escombros y que pueden acabar heridas, o que llegan a exponerse a unos niveles de dolor para los que nadie está preparado, pues son personas a las que hay que cuidar. Susana Arroyo, portavoz de la Federación Internacional de la Cruz Roja, desde aquí,
muchísimas gracias, que vaya bien, un saludo, buenos días. Buenos días. Pues esta es la situación sobre el terreno mientras Venezuela busca a sus desaparecidos y mientras, como acaban de escuchar, la tierra todavía sigue temblando. El Abierto. Ser Podcast. Les decía que muy pendientes de Venezuela en la actualidad, pero hay muchos asuntos que podemos someter ya al debate, al análisis político, cosa que haremos con Cristina Monge, con Elisa de la Nuez y con Antón Losada. Empezando por uno de los datos con los que arranca la semana más política aquí en España. Mañana está previsto que comparezca, decía a las 8 nuestro compañero Nicolás Castellano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar cuenta, para explicar cuál es la cifra al alcance del proceso de regularización de personas migrantes. Es el 7º proceso en este sentido que inicia un gobierno. Los inició el gobierno del PSOE, los inició el gobierno del Partido Popular. Se esperaba, esa era la previsión, que pudiera beneficiar a 500.000 de personas que ya trabajan en nuestro país y que, por tanto, a partir de ahora, gracias a este proceso, podrían ver reconocidos sus derechos, también sus obligaciones. Pero el dato que daba el propio Nicolás, hola Nico, de nuevo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. A las 8 dice que está ya por encima ese proceso del 1.000.000 de personas beneficiadas. Sí, 40 años después, José Luis, de la primera regularización extraordinaria de migrantes que se puso en marcha con el gobierno de Felipe González, este actual proceso de normalización que se cierra mañana supera todas las cifras, como dices, de los 6 que se habían puesto en marcha en nuestro país. Según los últimos datos que se han cruzado los ministerios implicados en el proceso, la cifra de solicitudes de regularización, a poco más de 24 horas de que se cierre el plazo, rondan ya el 1.200.000, más del doble de la previsión inicial que lanzó el gobierno. Fuentes consultadas por la SER aseguran que está previsto que mañana sea el propio presidente del Ejecutivo quien presente esos datos definitivos, que irán acompañados también de un estudio sobre el impacto económico que va a generar a las arcas públicas el alta de muchos que ahora sí pueden acceder a un contrato de trabajo. Según esta fuente, ya hace una semana, justo el pasado lunes, había superado el 1.000.000 de solicitudes, según un informe entregado a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, donde también se hacía una primera previsión de ese impacto económico positivo de la medida. Una vez que se consoliden, José Luis, todos estos datos definitivos, esta 7ª regularización será, como decimos, la que haya beneficiado a más personas, la mayoría de América Latina. Suponen el doble que la última regularización que se puso en marcha en nuestro país, en el gobierno de Zapatero, en el año 2005, y que hasta ahora suponían la cifra más alta. 576.000 personas se beneficiaron entonces, con un porcentaje de concesión superior al 80%, un porcentaje que también va en la línea de este proceso que se cierra mañana. Gracias, Nico. Hasta luego. Ahora iremos con testimonios que nos permiten traducir, Cristina, el impacto directo caso a caso, persona a persona, que de eso, a veces hay que recordar lo más obvio, de eso es de lo que estamos hablando. Pero estamos hablando de más de 1.000.000 de personas, es decir, que dobla la previsión que hizo el Ejecutivo. Efectivamente, dobla la previsión que se hacía no solamente por parte del Ejecutivo, sino también por parte de las organizaciones sociales que estaban pendientes de este tema, lo cual demuestra que era más que necesario. Una regularización que, como se ha dicho, no es la primera, y me temo que tampoco va a ser la última, y digo me temo porque no dejan de ser pequeños parches que se van poniendo, aunque son imprescindibles ponerlos, pero la cuestión de fondo tendría que ser una política migratoria muy diferente a la que tenemos en estos momentos, ¿no? Pero yo destacaría 3 cuestiones. Primero, ese carácter de necesidad, ¿no? Más del doble de lo previsto. Segundo, una regularización que viene impulsada en sus inicios por una iniciativa legislativa popular planteada por organizaciones sociales de todo el espectro ideológico, por cierto, desde Cáritas Diocesana hasta organizaciones de migrantes en el ámbito más a la izquierda, ¿no? Y tercero, más de 1.000.000 de solicitudes, que veremos a ver finalmente cuántas se aceptan, pero que bien gestionado, todo esto es una fuente de riqueza, de pluralidad y de diversidad, como las migraciones han sido siempre a lo largo de la historia. Y digo bien gestionado porque, reconocidas estos derechos a estas personas, el siguiente paso es que los servicios públicos y las infraestructuras públicas, que son las que dotan muchas veces de cohesión a nuestra sociedad, estén también a la altura de asumir lo que suponen nuevas ciudadanías diversas, plurales, con necesidades de servicios públicos que tenemos que cubrir si queremos seguir siendo el país social y democrático de derecho que nuestra Constitución dice que somos. Y además el contraste, Antón, con que hoy, por ejemplo, este mediodía empieza con el discurso de Juanma Moreno, el debate de investidura en Andalucía, y la condición que vuelve a ponerle Vox sobre la mesa es aquello que el propio Juanma Moreno, luego lo recordaremos, dijo que era un eslogan vacío, lo de la prioridad nacional. Sí, menudo lío, como diría el propio Moreno Bonilla, se cansó de decir durante la campaña, ¿no? Hoy vamos a comprobar efectivamente el alcance
ese lío. Yo, por añadir alguna cosa, ¿no? Me llama poderosamente la atención la normalidad con la que se ha ido completando el proceso frente a las campanas de alarma que escuchamos durante la primera y la segunda semana. No sé si os acordáis, donde se abrían los telediarios de determinadas cadenas prácticamente como si estuviéramos en un estado de excepción, las comisarías estuvieran siendo asaltadas por inmigrantes, los servicios públicos estuvieran superados por todas partes y nos encamináramos hacia el desastre. Bueno, han pasado 2 meses y hoy, chico, aquí estamos. Y se han regularizado, han pedido regularizarse casi 1 millón de personas y no ha pasado nada. No se ha hundido nada, no se ha desbordado nada, no ha sucedido nada, ninguna de las catástrofes que nos avisaron durante las primeras semanas, pretendiendo convertir algo que efectivamente forma parte de la normalidad de cualquier sistema social y económico en una especie de hecho excepcional que iba a abrir la puerta a no sé cuántas desgracias. Y la segunda reflexión, ya de contenido más político, a mí me parece que la regularización demuestra hasta qué punto la derecha española de orden se ha convertido en una derecha de desorden. Y me explico. No deja de resultar paradójico que en este asunto la izquierda, la Iglesia Católica y los empresarios estén en un lado y la derecha esté enfrente. La extrema derecha es lo normal que esté enfrente. ¿Por qué? Porque han hecho de esto una bandera. Pero lo que es asombroso es que la derecha, la de orden, la de toda la vida, también esté enfrente. Me resulta un ejemplo, casi una metáfora del signo de los tiempos que vivimos en este momento en la política española. Los empresarios clamando por la regularización, la Iglesia Católica, en fin, me remito a las palabras del Papa, que tiene mucha más autoridad que yo, la izquierda impulsando este proceso y enfrente la extrema derecha, lo cual es normal porque han hecho de la inmigración su gran bulo, pero también el Partido Popular, la derecha de orden de toda la vida, el desorden. El Papa que fue aplaudido por unanimidad en el Congreso. Elisa. Sí, yo destacaría 2 cosas que ha dicho Cristina que me parecen muy importantes, ¿no? La primera, decimos, claro, estas regularizaciones son siempre reactivas. Es decir, esto es como que me lo encuentro y cada X años tengo que proceder a regularizar un montón de gente que ya estaba viviendo en España y estaba trabajando, muchos de ellos, digamos, no de forma regular. Y esto es una cosa muy típica de nuestras administraciones, que además me parece que en política migratoria es especialmente grave, ¿no? Es la incapacidad de planificar con tiempo, de forma, digamos, bien gestionada, como también has dicho, y además una planificación que obviamente se tiene que hacer atendiendo, como decía Antón, a las necesidades de las empresas, a las necesidades de los trabajadores. Es decir, lo que siempre nos encontramos sistemáticamente es, tengo una bolsa de gente irregular y la regularizo, ¿no? Yo creo que esta sería la primera reflexión. La inmigración está en el centro del debate político, para bien o para mal, por tanto, la reacción debería ser, vamos a hacer esto de una forma más planificada, más consensuada, que creo que es importante. También apuntaba Antón, es que hay muchos colectivos que esto les parece más que razonable, es más, les parece necesario. Pongamos un poco eso sobre la mesa y hagamos, digamos, de la mejor forma posible, porque no nos guste o no nos guste, y esta es la siguiente reflexión. Esto, claro, es que si se gestiona mal, claro que es combustible para la extrema derecha, pero es que tiene la lógica, porque decimos, también ha dicho Cristina, los servicios públicos los tienes que dimensionar, porque necesariamente toda esta gente que, insisto, ya estaba aquí, pero ahora va a tener acceso a una serie de servicios o de derechos de otra manera, por tanto eso lo tienes que tener también en perspectiva. Si no lo haces, estás dando alas a un discurso de la prioridad nacional, es que vienen a quedarse con lo nuestro. Entonces, yo creo que esta reflexión, que si queréis una reflexión más, digamos, racional, pero que creo que hay que hacer, es la que debería hacerse también nuestra clase política, ¿no? En vez de arrojarse, yo regularizo, tú no regularizas, tú en contra. Vamos a ver, estamos hablando de mucha gente, estamos hablando de algo que es muy importante para la comunidad, que encima tenemos la inmensa suerte, y lo voy a repetir aquí, de que nuestra inmigración es muy cercana, y eso es una inmensa suerte, pero esto hay que hacerlo bien, porque si no te vas a encontrar con ese tipo de discurso, y que además lo puede también basar en experiencia de la gente que no encuentra vivienda, que no tiene pisos de alquiler, que se encuentra el centro de salud saturado. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.
Abierto de esta mañana. Don Losada, Elisa de la Nuez y Cristina Monge. Vamos a retomar el debate justo en el punto en el que lo dejábamos antes del boletín de noticias de las 9 con la regularización de personas migrantes. Mañana acaba el plazo para presentar solicitudes. Sabemos ya, mañana se espera que dé el propio presidente del gobierno la cifra oficial, pero sabemos ya que está por encima del 1.000.000 de personas que han solicitado tener reconocidos sus derechos, también sus obligaciones en nuestro país, lo cual doblaría la previsión que hizo el Ejecutivo. Y a partir del debate que dejaba sobre la mesa Elisa, de que esto tiene que ir acompasado de una inversión en servicios sociales para que un fallo en eso no alimente, decía Elisa, el discurso de la extrema derecha. Pero antes de seguir el debate justo por aquí, decía que podemos ir traduciendo el impacto que estas medidas tienen en casos concretos. Lorena Carramolina, buenos días. Buenos días, Astre. Hemos ido escuchando a, precisamente, personas que se han ido acogiendo en estas últimas semanas a este proceso para tener naturalizada su situación aquí en nuestro país. Sí, la mayoría de migrantes nos hablan de un proceso duro. Todos los días es tortura entrar a ver si ya cambió a trámite, si ya está en proceso, si ya te lo aceptaron o no. Pero ahora con el permiso provisional en la mano, su vida cambia. Bueno, sí, realmente sí ha cambiado. Ahorita estoy un poquito contenta porque ya como vamos a tener papeles, cónchale, todo va como a la marcha. Lo que más destacan es que ahora va a mejorar su situación laboral. Ahora tengo el permiso de trabajar por cuenta propia como quisiera, porque yo trabajo como profesor particular de inglés. Yo, en este caso, voy a tener más clientes, o sea, más testimonios que nos llegan desde Valencia, desde Aragón. La historia de Rosa. Hace 4 años llegó con su familia desde Guinea. Salimos sobre todo por necesidad. La regularización masiva lo tomo como una libertad, que voy a poder hacer las cosas que me gustan, voy a poder trabajar. Catalina lleva casi 3 años sin viajar a su hogar, Chile, y aunque está teniendo más problemas en su proceso de regularización, solo piensa en lo que hará cuando termine. Y a partir de tener mis papeles, sobre todo la tranquilidad, que siento que será lo primero que cambie. Tener la seguridad de poder trabajar y moverme sin ese peso constante y que el día a día sea más fácil. Quiere traer a su hijo para que viva con ella en Cataluña. Lorena Carramolino, gracias. A ti, Sastre. Hasta luego. La traducción en testimonios, Cristina, de lo que decíamos del proceso de regularización. Y queríais intervenir a partir de la última declaración. Sí, 3 puntualizaciones. La primera, me apuntan nuestros oyentes, que son muy atentos, que documentos internos del Ejecutivo prevían que pudiera haber hasta 1.000.000. Por lo tanto, digamos que no se iba tanto de las previsiones que quedaban como máximo, ¿no? Aunque se popularizó esa cifra de 500.000 por todos los sitios. Sí, pero que había otros documentos de la policía, por ejemplo, y demás, que hablaban de hasta 1.000.000. Entonces, bueno, pues que efectivamente tampoco estaba tan lejos, ¿no? Yo creo que es importante también ver cómo se está haciendo el proceso, porque muchas veces se ponen en marcha políticas públicas con la mejor voluntad, pero el proceso de acceso a esos derechos, a esas subvenciones o a esas ayudas, a veces es súper tedioso, ¿no? Por ejemplo, el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital tuvo un problema tremendo a la hora de implementarse, puesto que era muy complicado para los posibles destinatarios poder acceder a él. En este caso, yo creo que hay que reseñar y creo que hay que subrayar bien y agradecer la labor de organizaciones sociales o de sindicatos como comisiones obreras que están ayudando a las personas migrantes que quieren acceder a estas plataformas para iniciar su procedimiento de regularización. Y al mismo tiempo, yo creo que poner de manifiesto que este tipo de trámites deben simplificarse al máximo, sin que eso implique dejar atrás garantías, pero simplificarse para que esas personas puedan acceder en las mejores condiciones, ¿no? Y en tercer lugar, yo creo que hoy todos nos alegramos, bueno, salvo la derecha y la ultraderecha, como bien decía antes Antón, ¿no? Pero empresarios, la Iglesia Católica, creo que una parte muy importante de la sociedad nos alegramos de esto y de que esas personas vayan a poder tener reconocidos sus derechos con todas las formalidades. Pero yo insisto, los procesos de regularización, que este es el 9º que se da en este país, los procesos de regularización no dejan de ser un parche que evidencia el fracaso de la política migratoria. Se acumula gente sin tener reconocidos sus derechos y en un momento determinado hay que abrir para que puedan regularizarlos, ¿no? Está bien que se haga, está bien que es fundamental, de hecho, ¿no? Para todas estas personas, como lo estábamos viendo en los testimonios, pero no deja de ser la punta del iceberg que nos dice que tenemos que revisar nuestras políticas migratorias. Y cuando en este contexto ves lo que está haciendo la Unión Europea,
Ve las políticas de migración absolutamente restrictivas, ajenas a cualquier tipo de consideración de derechos humanos. Ves a los centros de internamiento externalizándose, ¿no?, en países fuera de la Unión Europea, pues efectivamente da mucho que pensar, porque no podemos estar toda la vida haciendo regularizaciones extraordinarias como esta. Tenemos que aplicar políticas integrales de migración, de respeto a los derechos humanos, que acojan a las personas migrantes, pero que no sean cada vez un parche para dar una solución a situaciones sobrevenidas. Antón. Bueno, lo primero, el diagnóstico de las regularizaciones, ¿no? Han pasado más de 20 años desde la última regularización y yo no sé si es el resultado del fracaso de nuestras políticas migratorias, que no voy a discutir, o el resultado del éxito de estas políticas, entre comillas, tan restrictivas como complemento a nuestro sistema productivo, ¿no? A veces se nos olvida que durante estos 20 años que hemos tardado en hacer otra regularización que deberíamos haber hecho mucho antes, hay mucha gente que ha ganado mucho dinero explotando a estos trabajadores y a estos seres humanos. Y hay sectores productivos enteros que han mantenido su competitividad gracias a esa bolsa de trabajo en negro. Entonces, yo no sé si a veces el debate o la lectura que tenemos que hacer es la de fracaso o aceptar con honestidad que buena parte de nuestro sistema productivo funciona gracias precisamente a estas políticas migratorias tan restrictivas, igual que buena parte de nuestra economía funciona gracias a la tolerancia, cada vez menor, pero tolerancia todavía muy alta, que tenemos hacia el funcionamiento negro, o eso que llaman ahora los economistas cool, el funcionamiento informal de nuestra economía, ¿no? Eso, por ejemplo, hacer 500.000 de horas extraordinarias al mes y que no se paguen. Por poner ejemplos de funcionamiento informal de nuestra economía, ¿no? Y pues el segundo elemento, yo creo que hay que tener mucho cuidado con comprar determinados marcos que nos están intentando colocar. Nuestras políticas sociales y nuestros servicios sociales no están saturados porque haya mucha gente. Están saturados porque llevan soportando una década de recortes. Yo creo que es... Porque si no, compramos con mucha facilidad el marco de la extrema derecha. Voy a dar 2 datos, no quiero aburrir a la gente, ¿no? En el año 22 hubo 9 millones de usuarios de servicios sociales en España. Solo el 5% fue población migrante. El 5%. En el ingreso mínimo vital, solo el 11% son inmigrantes de los perceptores. Os recuerdo que España en este momento supera ampliamente el 14% de población. Y en las pensiones no contributivas, eso que algunos llaman despectivamente las paguitas, el 92% las reciben ciudadanos españoles, menos el 7,9% migrantes. Si los servicios sociales están saturados, si usted no cobra el ingreso mínimo vital al que tiene derecho, o si usted no recibe esa pensión no contributiva a la que tiene derecho, no es porque haya venido nadie de fuera a quitársela. Es porque alguien en su comunidad autónoma, en su gobierno, en su ayuntamiento, tomó la decisión de que en lugar de gastar dinero ahí, invertir dinero ahí, prefería invertirlo en otro sitio. Por eso tenemos los servicios sociales como los tenemos. O por eso tenemos los servicios sanitarios como los tenemos. ¿Por qué en Madrid están saturados como lo están en Galicia? Porque no hay médicos. ¿Y por qué no hay médicos? Porque no se les paga. ¿Y por qué no se les paga? Porque Madrid, entre otras comunidades autónomas, está a la cola de inversión en sanidad por persona. Entonces, si vamos a abrir este debate, vamos a abrirlo en el marco correcto. No en el marco de, viene muchísima gente y se van a saturar nuestros servicios. No, no. Llevamos una década infrafinanciando nuestros servicios y por eso, con la demanda actual, ya están en muchos casos saturados. Y a partir de ahí, podemos debatir lo que queramos. Pero una cosa no quita la otra, ¿eh? Es que no es contradictorio. Son las dos caras de la misma moneda. Esto es una cuestión de oferta y demanda. Es decir, tienes poca oferta por las razones que sea y tienes mucha demanda. Por tanto, tienes un problema. Pero yo quería retroceder un poquito a lo de la política inmigratoria, porque me parece que efectivamente es que no ha habido políticas inmigratorias. No tanto que hayan fracasado, sino que no ha habido. Y hay aquí muchísima hipocresía, totalmente de acuerdo, porque, digamos, nadie se sienta o no nos sentamos a nivel de España a, digamos, de definir esa política migratoria y por tanto pues vamos reaccionando sobre la marcha, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Es evidente que si la gente viene a trabajar en España es porque hay trabajo, porque hay empresas que lo necesitan, porque a los trabajadores les viene bien, es decir, eso está claro, ¿no? Pero nos falta ese marco, insisto un poco porque me parece muy importante, ese marco donde, digamos, no tengas que estar reaccionando continuamente y regularizando continuamente, sino que te adelantas, ¿no? A esa, que esa es un poco la idea de una política. Yo me adelanto a esas previsiones de necesidades, de entrada de trabajadores y, digamos,
digamos, pongo por delante no solo esa parte, digamos, de entrada ordenada, vamos a decirlo así, sino también la otra parte de la que habla Antón. ¿Y qué previsiones tengo yo si va a entrar, imagínate, 150.000 personas al año, 200.000? Oiga, esto tiene que traducirse en una serie de previsiones no solo de servicios sociales, sino de todo. También de temas de vivienda, por supuesto, de temas de sanidad. A mí me parece algo bastante básico, ¿no? Yo tengo que tener esa previsión porque si no me arriesgo a que cuando reacciono pues pasa este tipo de cosas. E insisto que no hablar de esto y no ponerlo en el centro del debate público no hace ningún bien a nadie, creo yo, ¿no? Es decir, reconocer que tenemos un déficit en cuanto a servicios sociales, de sanidad, de vivienda, etcétera, porque ha entrado mucha gente y esto es una realidad. Es que eso no es verdad. Bueno, pues si crees que no es verdad, yo ya no tengo nada que decir, porque si crees que los servicios sociales no están presionados, que hay vivienda para todos y que hay sanidad, pero me has dado unos datos muy concretos de 3 servicios sociales muy concretos y yo estoy hablando de algo mucho más general. Si tú, que me parece bien, si yo estoy a favor, porque además es razonable, es necesario todos los sentidos, pero eso tiene que ir acompasado de que tú tienes que prever que esa gente la tienes que dar una vivienda, una sanidad, una educación, también si le hace falta los servicios sociales a los que tú has hecho referencia, pero es algo mucho más general. Pero es que no es ese el discurso que hay ahora mismo, es ese, el discurso es que ya están saturados porque ya están ahí esos migrantes. Yo lo que estoy intentando, que veo que con poco éxito, es decir, que si quieres hacer una política migratoria que no dé lugar o que minimice estas reacciones que se producen en la extrema derecha, y no solo en España, tienes que hacer una planificación y acompasar esto que estamos diciendo. Si no, pues evidentemente la gente va a percibir, bien o mal, que, oiga, me están quitando lo mío, bien extranjero, prioridad nacional. Tienes que dar derechos y garantizarlos, ¿no? Claro, de hecho, exacto, lo que sabemos, no reconoce el derecho a garantizarlo. Lo que sabemos es que en aquellos sitios en los que se producen tensiones sociales respecto a cuestiones relacionadas con la migración, son aquellos espacios asociados a pobreza, a desigualdad, a condiciones de trabajo de explotación infrahumanas y a falta de servicios públicos que atiendan esos derechos. Por lo tanto, bienvenido sea el reconocimiento de los derechos, ahora hace falta que se cumplan de manera efectiva. ¿El colapso de los servicios públicos es responsabilidad de que tenemos más personas que vienen de fuera? No. Efectivamente, hay un problema. Claro, pues eso estamos aquí matizándolo, ¿no? ¿Hay un problema gordo de falta de inversión en las últimas décadas? Sí. ¿Hay un problema gordo de modernización de esos servicios públicos? Evidente. ¿Hay también un desafío que es el que suponen mayor número de población y población más diversa? También, efectivamente, porque tiene desafío propio. Ahora bien, ¿se puede culpabilizar al migrante de eso? Para nada, en absoluto. Nadie está diciendo eso. No, pero es importante. Dadme un segundo. Es decir, pero lo que no se puede... Antón, permíteme. Es decir, nadie lo está diciendo, pero si tú vinculas la tensión de los servicios sociales con la regularización, es evidente que una cosa lleva a pensar la otra. Es decir, estas personas ya están aquí. Claro. Estos niños ya están yendo a los colegios aquí. Es decir, aquí no hay... No lo está diciendo nadie en esta tertulia. Bueno, pero vale. Sí que vincular la tensión de servicios sociales o hablar de ella justo a partir de este proceso de regularización sería tanto como dar por hecho que esto está sirviendo de efecto llamada para que vengan más personas aquí. Aquí de lo que se trata es de que gente que ya está viviendo aquí en nuestro país tenga reconocidos sus derechos e, insisto, también en la otra parte en la que se incide mucho menos, que son también sus obligaciones. Es decir, estas personas ya tienen acceso a servicios sociales básicos. Luego hay otra, claro, los básicos sí, que es donde se puede producir estos picos de tensión de los que hablamos y que tienen causas diversas. Es evidente que el discurso de la extrema derecha que vincula inmigración con problemas ha calado. Pues a la vista está. A la vista está no solo en el auge de algunos partidos, sino también en lo que constatan las encuestas. Y luego, me voy a ir ya a publicidad, pero hay una cosa más. Cuando decimos de previsión política, quiero recordar lo que ocurrió cuando Pedro Sánchez hizo una gira por algunos países de África, que fue tan comentado porque luego fue criticado por la oposición porque era poco menos que hacer un efecto de llamada justo cuando de lo que se trataba, con mayor o menor éxito, era de ir a esos países de origen para ver si se podía regularizar la llegada de personas migrantes. ¿Que es un problema complejo? Absolutamente. ¿Que es un problema sobre el que se aplica el brochazo gordo políticamente interesado por algunos? Pues hombre, eso está fuera de toda dudas. Esta mañana en El Abierto, Cristina Monge, Elisa de la Nuez y Antón Losada por cerrar el asunto de la regularización, el contraste político que veremos en poco más de 2 horas. A las 12 empieza con el discurso, la intervención de Juanma Moreno, el debate de investidura en el Parlamento de Andalucía. Sevilla, Enrique Carneado, buenos días. Hola, buenos días. Aunque no tiene, iba a decir Enrique, que no tiene todavía el apoyo garantizado de Vox.
Así es, a las 12 del mediodía, como decías, arrancará la primera de las 2 sesiones convocadas en el Parlamento andaluz y comenzará ese discurso de Juan Manuel Moreno para exponer su programa sin límite de tiempo. Una sesión de investidura marcada por la incertidumbre, ya que, como decías, porque de momento no ha trascendido acuerdo ninguno entre el Partido Popular y Vox. La intención de los populares es lograr un acuerdo antes de la votación de mañana martes, apelando a la necesidad urgente de presupuestos para 2027 y a la estabilidad. Juan Manuel Moreno. Desde luego, Andalucía es una comunidad suficientemente importante para que no demoremos la acción del gobierno. Por tanto, nuestra intención es que haya gobierno lo antes posible. Si pudiera ser el martes, el martes. Pues frente a esto, las exigencias de Vox con esa línea roja de la prioridad nacional y también las negociaciones de medidas, como ha dejado claro Santiago Abascal. Pido esa firmeza también, esa contundencia y esos deseos de pelear, si es necesario, con nuestros socios de gobierno para que nuestros principios pactados en esos acuerdos de gobierno sean aplicados con firmeza y sean respetados. Desde la oposición insisten en que este impasse no deja de ser un teatro ante un pacto ya cerrado desde el día después de las elecciones del pasado 17 de mayo. Lo iremos siguiendo. Gracias, Enrique. A vosotros. Una de las previsiones políticas de la jornada junto con otra. Hoy, no será mañana, será hoy cuando se adelanta el Consejo de Ministros que tiene previsto aprobar las previsiones macroeconómicas, es decir, la base sobre las que el Gobierno pretende elaborar los presupuestos. Dicen los socios de Gobierno que los presupuestos, que esta vez sí dice que quiere presentar Pedro Sánchez en el Congreso, serían la excusa, una vez fracase, para el adelanto electoral. En todo caso, lo que vimos el sábado fue el Comité Federal en el que, después de los casos Ábalos, Cerdán, del caso Rodríguez Zapatero y también de los casos que afectan al entorno más inmediato del presidente del Gobierno, de su mujer y de su hermano, fue el comité en el que se produjo ese cierre de filas en torno a su secretario general y presidente del Gobierno. Guillermo Lerma, hola de nuevo. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. Y era una de las maneras de medir hasta dónde llegaba, si es que la había, la oposición interna o las discrepancias con Sánchez. Se vio que quedaba esto circunscrito a Emiliano García Paje y a la alcaldesa de Palencia, pero más allá de eso, el partido avaló la respuesta que ha dado a estos casos el presidente Sánchez. Sí, Ferraz buscaba un cierre de filas en torno a la estrategia del presidente y, salvo por esas voces críticas habituales, el Comité Federal del PSOE mostró esa imagen de unidad y respaldo a Sánchez, al menos por parte de los varones de su organización. A partir de ahora, superada la comparecencia en el Congreso y logrado ese cierre de filas interno, Sánchez va a tratar de llegar al final del curso desplegando una agenda propia que le permita de alguna manera desmarcarse de cada avance que haya en los tribunales y de la ofensiva del PP por la corrupción. Eso es lo que pretende el Gobierno, como decías, aprobando hoy la prórroga de las medidas para paliar los efectos de la guerra de Irán y presentando el cuadro macroeconómico, que es uno de los pasos previos a la presentación de los presupuestos del año que viene. Unas cuentas que tanto el Gobierno como los aliados parlamentarios reconocen que es prácticamente imposible aprobar en este clima político, pero que servirán de baza electoral. Todo para transmitir la idea de que hay razones para seguir no solo hasta el año que viene, sino más allá, algo que dijo el presidente del Gobierno en su intervención en Ferraz y algo que repitió ayer el ministro Óscar López. Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy con la sentencia de Gürtel. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción. En ese lado sitúa el PSOE a quienes muestran sus dudas y sus críticas al Gobierno por la estrategia. A puerta cerrada nadie mostró inquietud por el recorrido judicial de los casos que afectan al PSOE. Nadie, salvo Paje, cuestionó la fecha de la convocatoria de las elecciones generales. Nadie reclamó abrir ese debate y tampoco se cuestionó la defensa férrea que el Gobierno y el partido está haciendo del expresidente Zapatero. Pero que las dudas no afloraran en la reunión a puerta cerrada no quiere decir que no existan. Hay dirigentes que en privado reconocen que la situación es preocupante, pero que creen que en este momento no toca cuestionar esa hoja de ruta ni reabrir heridas ante el nuevo ciclo electoral que empezará el año que viene. Gracias, Guille. Hasta luego. Si hay dudas o estos comentarios que hagan en privado, Elisa, desde luego decidieron no elevarlas al comité donde el PSOE discute o debate estos asuntos y que acabó con un cierre de filas para Sánchez.
Bueno, no es ninguna sorpresa, ¿no? Yo creo que la democracia interna de todos nuestros partidos no existe, básicamente, con lo cual siempre esas discrepancias, salvo el caso de Paje, son siempre en privado, fuera, digamos, de los órganos del partido, lo cual ya te da una idea de que los órganos del partido como tales no funcionan adecuadamente en el sentido de que la gente no se siente suficientemente libre para hablar lo que sí que dicen en una cafetería en privado. Esto, insisto, no es ninguna sorpresa, pasaba exactamente igual en el PP de la Gürtel. También una idea que yo creo que es muy importante es que en España no se elige directamente el presidente del gobierno, se eligen partidos políticos, por tanto es perfectamente razonable y posible, aunque esto no sea el Reino Unido, que un partido político decida, porque su candidato, por las razones que sean, en este caso creo que por la clara responsabilidad política, por la serie de nombramientos que después han demostrado corruptos, dé un paso al lado y ponga a otra persona. Es decir, que cuando la gente dice, no, es que el Reino Unido tiene otro sistema, hombre, ya, pero es que aquí nosotros elegimos a los partidos, no elegimos directamente al líder, y más vale que nos acordemos de esto, porque si no, tenemos, digamos, un tipo de, como diría, el sistema democrático no es el que tenemos diseñado, que es parlamentario. Ahora, esto es en la teoría. En la realidad, recuerdo también, si no os acordáis, me acuerdo, cuando la moción de censura también se decía que Mariano Rajoy ponga a otra persona que no esté directamente vinculada a los casos de corrupción. Es decir, el PP tiene esa posibilidad, porque, insisto, nosotros votamos partidos políticos. Bueno, pues eso es impensable, y es impensable, y creo que esto es importante decirlo, porque la democracia interna en los partidos no existe. Son partidos absolutamente caudillistas, y termino recordando que la Constitución dice que su funcionamiento interno tiene que ser democrático. Por tanto, es una anomalía que no existan esos cauces o que no sean lo suficientemente garantistas para que las personas que legítimamente puedan pensar que a lo mejor es mejor cambiar de líder no lo puedan expresar en el sitio adecuado, que es en público, en una reunión del Comité Federal. O quizá, Antón, es que no lo piensan. Bueno, es que era lo que estaba pensando yo. Es decir, yo sinceramente, algunos no lo pensarán, eso seguro. Sí, y supongo que la mayoría lo pensarán. Porque si no, Pedro Sánchez no estaría donde está y no habría aguantado en el liderazgo tanto tiempo. Yo no me atrevo a afirmar con tanta contundencia que la democracia interna dentro de los partidos no exista. La ciencia política ha dedicado mucho tiempo a estudiar el funcionamiento de los partidos. No vamos a entrar ahora en ese debate. Yo no creo en este momento, sinceramente, que haya una gran mayoría de gente dentro del PSOE que quiera que Pedro Sánchez se vaya y no se atreva a decirlo. Sinceramente, no creo que ese sea en este momento el problema del PSOE. Yo creo que el problema del PSOE en este momento se parece más al que formuló Felipe González en su última legislatura, cuando dijo aquella frase que se hizo tan popular de yo soy el problema y la solución. Bueno, Pedro Sánchez empieza a acercarse mucho a la situación de Felipe González en aquel momento. Él era el problema, ¿por qué? Porque él representaba el desgaste que sufría el PSOE en aquel momento, aunque Felipe González parece haberlo olvidado, y el acoso al que estaba sometido, pero también era el principal activo electoral del partido. Bueno, Pedro Sánchez está en una situación muy parecida. Es el símbolo del desgaste al que se ha sometido a este gobierno y al PSOE, también del acoso al que se ha sometido a su persona, pero también es el principal activo electoral que tiene en este momento el Partido Socialista. Y claro, es una situación muy difícil de gestionar, pero en todo caso hay que reconocer una cosa a Pedro Sánchez. Él tiene un plan. Te puede gustar más o menos, pero él tiene un plan, que es lo que hacen los líderes, tener planes. Entonces él tiene un plan, va a intentar presentar unos presupuestos, va a intentar ganar tiempo, va a intentar que la convocatoria electoral llegue lo más cerca posible de lo que sería su plazo natural para que el electorado pueda ir recuperándose de los shocks traumáticos a los que nos vemos sometidos de manera continuada con sus políticas y con los éxitos de su gobierno, y a partir de ahí pues lo ejecuta. A mí lo que me resulta más sorprendente es la actitud del principal partido de la oposición, sinceramente, que es que no tiene un plan. El principal partido de la oposición, al parecer, su único plan es que lo arregle Pedro Sánchez. Es que no deja de ser realmente sorprendente ver cómo la política española en los últimos meses se ha convertido en una serie de líderes políticos que creen que su trabajo es decirle a Pedro Sánchez lo que Pedro Sánchez tiene que hacer. Y que con eso ya ha terminado su trabajo. Y no, nuestro sistema no funciona así. Si nuestro sistema tiene unos mecanismos por el cual, si usted cree que este gobierno ya no tiene capacidad, oiga, hay un mecanismo constitucional que puede usted ejecutar y que puede usted intentar implementar para que se tumbe ese gobierno. Lo que resulta, insisto, sorprendente, y no le pasa solo a la oposición, le pasa también a los socios. Si fijáis, llevamos como 3 meses en una gran tertulia donde el papel de nuestros principales líderes políticos es opinar sobre lo que Pedro Sánchez hace y lo que Pedro Sánchez debería hacer. Claro, eso le da un control de la situación a Pedro Sánchez que lógicamente ejecuta. Tonto sería si no lo hiciera. ¿Y qué hace Pedro Sánchez? Por lo que él cree que es mejor para él y para su partido.
Bueno, yo creo que este fin de semana hemos visto que Feijóo igual empieza a tener un plan, que es aquello de pasar página del tema del procés, y a lo mejor lo de Puigdemont a la prisión ya se ha olvidado de ello, ¿no? Por lo que sea, porque lo hemos oído con todas las letras. Se entiende mi tono irónico, ¿verdad? Pero volviendo al Comité Federal del Partido Socialista, yo no sé qué están pensando los militantes socialistas ni los representantes que estaban en el Comité Federal este fin de semana. Lo que sí que sé es que hace mucho que un Comité Federal como este dejó de ser un sitio de puesta en escena a determinadas críticas, ¿no? Más allá de que después a nivel personal cada uno pueda tener miedos, temores, dudas, críticas. Pero lo que sí que está claro es que todos los que estaban ahí presentes, el siguiente hito político que tengan, salvo sorpresa, son las elecciones municipales y autonómicas en 9 comunidades autónomas del próximo 23 de mayo. Por eso el sábado se aprobaba el calendario de elaboración de listas y todo ese procedimiento tremendo, largo, tedioso que tienen los partidos políticos para elegir quiénes les van a representar, que por cierto hay que recordar que una de las principales funciones que los partidos políticos tienen en nuestro ordenamiento jurídico y en el conjunto de democracias es seleccionar a las élites que nos representan. Y lo digo porque eso condiciona mucho la manera de funcionar y la forma después de ejercer las críticas en comités como el que pudimos ver el sábado pasado, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo que se pudiera decir, que fueron 2-3 voces críticas, las previsibles, sin más, luego habrá que ver cómo se va reaccionando en función también de cómo pasen los acontecimientos. Porque, bueno, pues aquí tenemos muchas cosas todavía encima de la mesa. Esta semana hay declaraciones en el Congreso y en el Senado muy relevantes. Las cuestiones judiciales van a seguir evolucionando. Veremos a ver qué pasa. Pero lo que sí que sabemos con total seguridad es que se inicia el proceso para la convocatoria de elecciones municipales y autonómicas el próximo 23 de mayo. A partir de allí, todo está sometido a ese proceso. Hoy mismo declara en la Comisión del Senado que investiga las sospechas en torno a la SEPI, la Sociedad de Participaciones Industriales, Gertrudis Alcázar, la secretaria de Rodríguez Zapatero, y también el juez Pedraza toma declaración a Carmen Pano, la empresaria que dijo que llevó 90.000 euros en una bolsa a la sede socialista de Ferraz. Elisa. Sí, no, quería aclarar una cosa porque me llama un poco la atención, ¿no? No me voy a poner a discutir aquí en términos de ciencia política si hay o no democracia interna en nuestros partidos. Lo que me refiero es a cómo se desarrolla la vida interna de los partidos. También apuntaba Cristina, claro, todos dependen, efectivamente es un partido de cargos, se tiene que poner en unas listas, es decir, pero claro, decir que hay democracia interna en un partido político español, yo con perdón, en cualquiera, pero vamos, ya he visto lo del Comité Federal, pero luego quería apuntar otra cosa que también me ha llamado mucho la atención, que es el tema de Pedro Sánchez es un activo electoral. Esto, hay una previa, que eso es lo que intentaba apuntar. Si se considera que hay una responsabilidad política por los casos de corrupción que han afectado directamente a personas que has nombrado tú, que es tú, 2 secretarios de organización, un ministro que está condenado por una sentencia del Tribunal Supremo, esto que pueda considerarse que es un activo electoral, a mí, sinceramente, me llama mucho la atención, porque es suponer que los electores o los afiliados van a convalidar este tipo de conductas. Y creo que lo mismo, y me pareció muy bien que se hizo una moción de censura en el caso de la Gürtel y se afeó la corrupción, y muchos electores, que no se nos olvide, se pasaron a otro partido porque no había casos de corrupción. Yo creo que aquí hay que exigir lo mismo, porque si no, los estándares que estamos hablando de la moralidad de la vida pública es para que se te caigan los palos del sombrajo. Entonces, que a lo mejor es un activo electoral, pero sinceramente pensar que en una democracia avanzada puede ser una persona que tiene una gravísima responsabilidad política, nos guste o no nos guste, moción de confianza, moción de censura, tal, clarísimamente a mí me llama la atención y lo dejo aquí. A ver, yo sobre la democracia interna de los partidos, no sé, yo propongo preguntarle, por ejemplo, a Pablo Casado a ver lo que opina de la democracia interna de los partidos. Si repasamos por eso es que yo lo estoy poniendo como ejemplo de democracia interna. Si repasamos la historia de los partidos en España, por ejemplo, los últimos 20 o 30 años, podemos contar historias de cómo la democracia interna de los partidos se ha ido abriendo paso. El propio Pedro Sánchez es un ejemplo del éxito y el triunfo y de cómo la democracia interna de los partidos funciona. No siempre, como casi todo en la vida. Hay partidos más democráticos, menos democráticos, hay momentos en que partidos muy democráticos funcionan de manera muy poco democrática, y al revés, hay partidos que son poco democráticos y que de repente, como le pasó al PP en el caso de Pablo Casado, pues viven una primavera de Praga y se convierten en partidos hiperdemocráticos. Los partidos políticos en la democracia interna es como casi todo en la vida, depende del momento y del lugar. Y pues en cuanto a lo del activo electoral,
bueno, tú emites un juicio de valor que yo puedo compartir o no, pero yo no digo activo electoral desde mi opinión personal, lo hago utilizando los datos demoscópicos que tenemos, y los datos demoscópicos que tenemos son clarísimos. Es decir, no hay un candidato mejor valorado en las filas de la izquierda, gana sistemáticamente en valoración, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, también en preferencia de gobierno, cojas la encuesta que cojas, y es el candidato mejor valorado por sus propios votantes. Te puede parecer mejor, te puede parecer peor, pero yo estaba haciendo una afirmación que tiene que ver con la pura demoscopia, que en este momento, igual que Felipe González lo era en el año 93, el principal activo electoral en términos demoscópicos que tiene el PSOE se llama Pedro Sánchez. Eso está fuera de duda, ¿eh? Cojas los datos que cojas, efectivamente. Y de la encuesta es que así. cojas. Sí, y de la encuesta que cojas, todas. Es así. Tampoco hay nadie más. No, sí que podría haber alguien más. Del partido. Un candidato alternativo no lo hay. No, pero, claro. pero fíjate, vámonos a ver qué pasa. Vámonos a ver qué pasa en la derecha. Tampoco hay otro candidato alternativo a Feijóo, y sin embargo estamos viendo eso sí que sería discutible, que Feijóo no Cristina. tiene una valoración transversal en el conjunto del electorado conservador, como sí que la tiene Pedro Sánchez en el conjunto del electorado progresista. Por lo tanto, es que sí se aprecian posibles candidaturas alternativas en el PP, pero por lo menos, aunque no se valore, sí está en tal. En el PSOE eso es inexistente. No, pero no es en el PSOE. Es que Pedro Sánchez sale como el mejor valorado y el que tiene más probabilidad de éxito electoral en el conjunto de la izquierda, es decir, recogiendo voto transversal, cosa que Feijóo no hace en la derecha ni de casualidad en ninguna de las encuestas desde hace años, me refiero a candidatos alternativos dentro del partido. Eso de que efectivamente es el mejor activo, yo creo que está absolutamente fuera de duda. Ahora bien, yo en estos momentos creo que muchos votantes, ya no militantes, sino votantes o simpatizantes socialistas, están por un lado entre la adhesión efectivamente a la figura de Pedro Sánchez, porque además tiene un magnetismo muy importante, son una parte del electorado nada desdeñable, las dudas que pueda haber, y ojo, porque con 4 o 5 autos como el de Peinado de la semana pasada se activa inmediatamente el efecto boomerang. Y es que efectivamente cada vez más votantes del ámbito de la izquierda pueden estar de alguna forma percibiendo que puede haber complot, lawfare, una campaña en contra de Pedro Sánchez. Por lo tanto, en ese caso el liderazgo todavía sería mayor. Por eso yo decía antes que vamos a ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos, porque incluso a nivel de estado anímico, los votantes progresistas yo creo que en estos momentos están en una auténtica montaña rusa, ¿no? Que van de la depresión a la ira, pasando por la duda, bueno, pues lo que estamos viendo todos cada día. Y con la duda de cuánto puede aguantar la legislatura así en estos términos, que es una imagen esta de que la legislatura no llega hasta el final, que quiere combatir, quiere conjurar el gobierno con reuniones, por ejemplo, la de hoy del Consejo de Ministros, que activa el sistema para acabar presentando los presupuestos, mañana con esa comparecencia de la regularización y el balance de la regularización de personas migrantes, y el pleno de la semana pasada en el que, bueno, la verdad es que no hubo autocrítica de Pedro Sánchez, porque dijo que estos casos de Cerdán, de Ábalos, que como recordaba Elisa, fueron secretarios de organización del PSOE y personas de la máxima confianza designados por el propio Pedro Sánchez, eran personas concretas. Él dibujó un escenario en el que eran 3 bloques. El caso de la Secretaría de Organización del PSOE, personas concretas, dijo. El caso de Zapatero, que es evidente el impacto que tiene y el alcance en tanto que referente político del propio Pedro Sánchez, y que dijo que aquí él confía en él y presunción de inocencia, veremos cómo acaba el juicio, y luego los casos que, como ahora dice Cristina, que tienen impacto, capacidad de movilización en el electorado, en el sentido en el que él dice que hay un acoso y derribo, dijo textualmente Sánchez en el Congreso, en los casos de su mujer y de su hermano, de David Sánchez y de Begoña Gómez. Esto por un lado. Y luego por el lado del Partido Popular está la pregunta de, bueno, ante este escenario, con un desgaste que también constatan las encuestas, una desmoralización de buena parte de la militancia socialista por efecto precisamente de estos casos, ¿qué rédito político saca a esto Alberto Núñez Feijóo? Porque el rédito político que saca Vox es evidente, no solo por lo que digan las encuestas, sino porque ese ciclo electoral que diseñó Feijóo en Génova ha acabado por, sí, acreditar los malos resultados del PSOE en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, pero bueno, también, como contrapartida, han dejado al PP en manos de Vox en todas estas comunidades. También lo recordábamos antes en Andalucía. Y justo cuando el PP necesita el acuerdo con Vox, es cuando ahora mismo Feijóo ha decidido explorar
en qué estado están los puentes que ellos mismos dinamitaron después del procés con Junts. Adriana Jordán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Y esto es lo que hemos visto en Barcelona este fin de semana, cuando Feijóo ha ido allí a decir que para ellos el procés ya es agua pasada. Eso es, el líder del PP se quiere ver en la Moncloa y empieza a trazar esa estrategia, a tocar todas las cartas que pueden al final abonarle el camino. Con Junts se está sacudiendo los complejos, en el PP intentan normalizar la relación, admiten contactos parlamentarios, una relación fluida y proyectan esa imagen de que pueden estar en sintonía, como pasó con la pseudomoción para instar al presidente a convocar una cuestión de confianza, o incluso dicen alineados con Junts también en el planteamiento de que Pedro Sánchez tiene que irse. Feijóo está normalizando el terreno y en esa dirección va esa nueva relación que quiere empezar en Cataluña. Como la mayoría de los catalanes, nosotros también queremos pasar página. No vamos a olvidar lo que hemos vivido. No vamos a olvidar lo que ha sufrido el pueblo de Cataluña. No vamos a olvidar lo que hemos aprendido, la lección que hemos aprendido y que no estamos dispuestos a repetirlo. Esto es un giro de 180 grados porque en el PP llevan años calentando la calle y asentando ese discurso de que Sánchez tenía socios ilegítimos. Ahora, precisamente en una entrevista, apuntaba Feijóo en el radio que este acercamiento también es parte de una estrategia para, dice, ser una alternativa al PSOE en Cataluña, que ha doblado en estos últimos años los escaños en el Parlamento y además dice Feijóo que quiere hacer lo mismo en el Congreso, aprovechando que la situación es normal, que es diferente en Cataluña. Y luego la otra vía de Feijóo también es Vox, que apuntabais. El líder del PP ya abrió la puerta a compartir gobierno con Santiago Abascal, si así lo piden las urnas, normaliza otro debate, meter a la ultraderecha en la Moncloa y que, por cierto, esto ya lo lleva haciendo en los 3 ejecutivos autonómicos que ya han votado y que han cerrado con Vox, pronto serán 4. El PP está abrazando a un socio que además tampoco les deja de apretar. Este sábado Abascal aleccionaba a sus vicepresidentes, les pidió a los suyos respetar los acuerdos al pie de la letra, dice que su ejecutiva va a estar vigilante. En Vox quieren que en estas comunidades autónomas se hable mucho de desregulación, migración y prioridad nacional, porque no olvidemos que son sus bazas de campaña. Adriana, gracias. Gracias, buen Pues día. esta es, Antón, la estrategia, unir en el mismo bloque a Vox y a Junts, que ahora ya es socio del partido, ya quiere el PP que sea socio del PP. Bueno, 8 manifestaciones fueron, ¿no? Después hemos llegado a esta conclusión. Ahora, si a lo mejor es el momento de convocar la 9ª manifestación y hacer un gran acto de desagravio a Puigdemont en la capital de España. No sé, se me ocurre como estrategia para seguir tendiendo puentes. Bueno, todo esto está muy bien, pero es política ficción y lo sabemos todos en este momento. Porque la política de alianzas del Partido Popular no la marca el Partido Popular, la marca Vox. Y ya está, si es que no hay más. Entonces, Vox no le viene mal que coquetee Feijóo con Junts, porque le permite alimentar esta idea de derechita cobarde y ves cómo no nos puedes fiar de Feijóo y ves cómo el PP no es la verdadera derecha y menos mal que estamos nosotros aquí, pero en el momento que le convenga pues dirá hasta aquí y se acabó, porque la constatación después del principal resultado de la gira electoral de la que hablabas tú antes, Sastre, es que la gira electoral del Partido Popular la planteó para demostrarnos que había una alternativa al sanchismo, que era el PP. Y el resultado final es que efectivamente hay una alternativa al sanchismo, pero no es el PP. Es el PP más Vox. Es una alternativa a 2. Incluso en Andalucía es una alternativa a 2. Y en esa ecuación no cabe ningún partido nacionalista. Un minuto me queda para cada una, Cristina. Claro, es una alternativa a PP-Vox que excluye a cualquier otra posibilidad. Y para mí esto es lo fundamental. Mientras Vox esté en ese tándem, es imposible que ningún otro partido pueda entrar a formar parte del juego, ¿no? Y yo creo que lo que está haciendo en estos momentos Feijóo es exhibir una vez más esa impotencia. Esa impotencia de que efectivamente no acaba de entender que mientras su aliado sea Vox, va a ser absolutamente imposible que pueda tener a su alrededor a más grupos políticos. Eso sí, vamos a ir viendo también cómo evoluciona Junts, que tiene Alianza Catalana justamente pegada a la nuca y que estamos viendo cómo hace gala de su posibilidad de negociación con el actual gobierno también. No, es que en el pleno de la semana pasada votaron Exacto. esta moción que pedía a la vez elecciones y cuestión de confianza con el PP, pero luego votaron algunas medidas Justamente. también con el Partido Socialista a favor del gobierno.
Elisa. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que además el tema de Junts es que siempre es en clave de política catalana, ¿no? Entonces eso es un poco lo que despista, que ellos van a otra clave, que es efectivamente política catalana y su competencia, por así decirlo, con Alianza Catalana, y en esos términos se juega. Por eso es tan difícil verlo en términos nacionales, porque claro, la lógica es totalmente diferente, ¿no? Dicho eso, ¿qué está haciendo Feijóo? Bueno, pues como dijo en su momento Pedro Sánchez, hacer la necesidad virtud. Pues antes dije lo que sea y ahora digo otra cosa. Bueno, lo que sí me interesa resaltar, y esto lo voy a volver a decir, es que claro que hay otras alternativas, Lo que pasa es que aquí, con la polarización, están absolutamente, digamos, fuera de juego, porque se perciben. Hay un artículo muy interesante de Agenda Pública, ¿no? Porque se te percibe como un traidor si, por ejemplo, imagínate que en el caso de Andalucía es tan sencillo como que se produzca una abstención de ciertos diputados, ni siquiera necesitas de toda la gente para ganar en segunda vuelta por mayoría simple, sin necesidad de tener a Vox. Entonces, claro, esto es inimaginable en la política española, pero los números dan para eso tranquilísimamente, ¿no? Y evidentemente también podría pasar en el Parlamento Nacional. Dejadme escuchar una última declaración para cerrar el bloque político de Alberto Núñez Feijóo, precisamente, que daba una entrevista a los compañeros del Confidencial, y él se refería así, hacía esta analogía con el presidente del Gobierno. Aquí, desde hace algún tiempo, desde el punto de vista de política presupuestaria y desde el punto de vista de gasto, España se ha convertido en el oeste americano, donde aquí el sheriff hace lo que quiere, gasta en lo que quiere, incrementa la deuda en más de un 40%, los impuestos la recaudación en otro 40%, y ha gastado 80.000 millones de fondos Next Generation. Todo esto lo vamos a clarificar, obviamente. Bueno, hablando de Sánchez como el sheriff, en fin, este es el punto en el que está el... Y una cosa, no aumenta un 40% los impuestos, por favor. Aumenta la recaudación porque aumenta la riqueza. Pero vamos de primero, ¿eh? Bueno, a mí no se me ocurre mejor forma de reconocer el liderazgo del otro que llamarle sheriff, sinceramente. Además, lo que pasa es que el sheriff no sé si es el tipo de liderazgo que uno espera en una democracia parlamentaria. Es liderazgo. ¿No? Bueno, yo ahí lo dejo. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. El Abierto. Ser podcast. Venís veraniegos y nostálgicos, por lo que veo. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Veraniegos sin duda, porque a ellos nos cita hoy Voz Pop. En el 900-100-800 nos pide cuál es el plan de verano nuestro, cuál es nuestro gran planazo de verano. Algunos ya lo estarán disfrutando, otros estarán terminando de perfilarlo, a otros les queda todavía un poco, pero les prometemos que llegará. Así que cuéntenoslo, no se lo queden. 900-100-800, ¿cuál es su planazo de verano? O sea, vale el que querríamos tener y el que tendremos, porque a veces no es lo mismo. No, a veces no coinciden, sí, pero vale. Otras veces sí. Su planazo de verano, esto sea es. el que va a ser o sea el que quisieran ustedes que fuera. 900-100-800. Y a partir de las 10:30 con Galder Reguera y Rafa Cavalera en la dupla vamos a hablar de ese España-Uruguay que nos ha clasificado. Empiezan ya las eliminatorias directas, viene lo más divertido. Ya se ha clasificado Canadá, están todos los países anfitriones clasificados, pero Canadá ya desde esta madrugada en octavos. Hay partidos muy buenos como Países Bajos, Marruecos, por ejemplo. Está el de Brasil-Japón de esta noche. En fin, empieza lo divertido. Y además vamos a hablar de las despedidas en el mundo del fútbol, de los grandes estilos que se acaban, de los grandes jugadores que se marchan, de los grandes entrenadores que dejan de serlo. Bueno, todo un poco eso, a ver si nos da tiempo en la dupla. Y si nos preguntan, ¿te gustaría el arte? Pues yo creo que sí, porque este calor hace que a mí me gustaría estar helado de frío. Pero otra cosa sí me pregunta, ¿para qué sirve el arte separado, ¿no? El arte. Bueno, pues de eso va a hablar Pablo Ortiz de Zárate, nuestro artesano. Ese es muy viejo, es malísimo. Pero ¿te lo habías preparado o no? No, más salido a bote pronto. Bueno, pues ya está, las genialidades improvisación. Estas cosas surgen, ¡pum! Sí, y ya está. Pues lo importante es que, de cara al oyente, después de esta tontería, quede claro que Pablo Ortiz de Zárate nos va a hablar para qué sirve el arte, que es muy importante para el ser humano el arte, muy importante, ¿vale? Vale.
Y mitos, mitos 2.0. ¿Cuántas veces nos hemos cruzado con alguien por la calle que hace tiempo que no vemos? Le decimos, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver si quedamos, a ver si nos vemos. Y es mentira. Bueno, pasamos una pandemia así. Pasamos una tenemos pandemia que vernos, tenemos que quedar un día a tomarnos pase algo. Esto, quedamos y nos vemos. Pues nos planteamos si es necesario quedar bien siempre. A lo mejor no es necesario. Mejor cambiar de acera. No. Yo por la hipocresía y por quedar bien. Bueno, sí, por quedar bien, que es mucho más interesante en la vida, más amable. Yo creo que la fórmula suprema de eso es, precisamente ayer estuve hablando de alguien sobre ti. Sí. Oye, estaba pensando precisamente en ti cuando te lo encuentras por la calle. Yo ahora precisamente estoy pensando en vosotros tres para daros las gracias y convocaros ya para la próxima ocasión. Elisa de la Nuez, Cristina Monge, Antón Losada, muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.